Bueno, el fin de este video es eh, hablar un poco del fútbol colombiano, de cómo ha sido su evolución desde, desde sus principios, cómo cómo ha venido desarrollando durante todos estos años y cómo ha sido, digamos, la participación de Colombia a medida que va evolucionando en torneos internacionales, tanto en selecciones como en clubes. Eh, El fútbol, digamos, en nuestro país es un deporte de mucha pasión. eh, es un deporte el cual las personas, digamos, se vuelven idólatras, queramos llamarlo. Bueno, se apasionan tanto por un equipo que en ocasiones pueden ocasionar violencia. Ya no toleran a los aficionados o hinchas de otros equipos. Entonces, digamos que a veces se vuelve un problema. Entonces, pero bueno, en fin, aquí le vamos a contar un poco de la historia del fútbol. Eh, Cuenta la historia que empezó a principios del siglo XX, 1903. Empezó con unos ingenieros que llegaron a Barranquilla a desarrollar unos trabajos de ingeniería en unos ferrocarriles. Eh, Estos señores, dentro de sus indumentarias, traen unas pelotas de fútbol, unos balones, y empiezan pues como a incentivar a los jóvenes en ese momento a practicar este deporte. Hacia 1903, digamos que estos ingleses traen la idea del fútbol y empiezan como a desarrollarla en Barranquilla, haciéndola de forma aficionada con los jóvenes, de pronto que trabajaban con ellos, y así ingresó el fútbol a Colombia. Los primeros, digamos que pasó un buen tiempo hasta que de pronto se pudiera establecer en sí, digamos, lo que es hoy, que es tener una liga profesional. Solo hasta 1924 nace la Liga del Atlántico, que era, em, digamos que agrupa varios equipos, los cuales se organizan para jugar un torneo. Sin embargo, hasta ese momento no había un ente que lo regulara ni nada por el estilo, simplemente era como una iniciativa que se tenía y se empieza pues como a desarrollar. Y es como las bases de lo que más adelante sería el fútbol profesional. Eh, Hacia 1936, digamos que la FIFA se manda pues una solicitud a la federación, a la FIFA, eh, solicitándole que aceptara esa liga que había iniciado hacia 1924 en el Atlántico, que la aceptara como la liga profesional de fútbol. Porque no es que uno arme 4 equipos, 5, 8, 10 equipos y pueda participar y pueda ser reconocido por la FIFA o por entidades internacionales, ¿no? Eso tiene que llevar unos procedimientos, y hasta esa fecha, 1936, y Colombia, a través de la Liga del Atlántico, hace la solicitud a la FIFA y es aceptada esa Liga del Atlántico como una representación de Colombia en torneos internacionales. ¿Ya? Hacia 1938, Colombia tiene su primera representación internacional, que fue en un suramericano, jugando contra México. El técnico en ese momento era el señor Alfonso Novoa. Hacia 1945
fue la primera representación de Colombia en una Copa América. Bueno, en eso no fue mal, en esa Copa América no fue muy mal, pues era la primera representación. O sea, en 1948 se organiza el primer campeonato de fútbol. eh, ya digamos consolidado y con un ente nacional que regulaba el torneo. Ese torneo profesional inicia con participación de 10 equipos. Estaba el 11 de Manizales, los equipos de Medellín, Nacional, Independiente Medellín, el Deportivo Cali, está el América de Cali, están los equipos de Bogotá, Junior de Barranquilla y si no estoy mal el Pereira. Así inicia ese primer torneo hacia 1945. En 1945, perdón, 1948. De 1949 a 1960 es una época que se llama la época del Dorado, en el cual los equipos colombianos tuvieron mucho auge, tuvieron jugadores muy buenos, los equipos como Nacional, Millonarios, eran equipos muy poderosos, sobre todo el Millonarios tenía jugadores de élite a nivel mundial. Los mejores jugadores se decía que esa época estaban en Colombia, entonces fue una época muy buena para el fútbol colombiano, de mucho auge y hacia 1960 más o menos. Pero lo especial de esto era que era un auge del fútbol colombiano en el torneo, pero con jugadores extranjeros, no eran foráneos. Perdón, no eran nacionales, todos eran jugadores extranjeros muy buenos que, que jugaban en nuestro país, en nuestros equipos, pero nuestros jugadores nacionales no había jugadores muy reconocidos. Eh, Hacia 1962, Colombia logra su primera participación a una Copa del Mundo, que fue la Copa del Mundo de Chile. 1962 fue su primera participación. Bueno, pasado ese mundial no fue muy bien tampoco, solo se logró un empate y una victoria, si no estoy mal. Vino una época pesada para el fútbol colombiano que fue 1960, 70. Bueno, en 70 hubo un hecho puntual que fue el subcampeonato del Deportivo Cali en la Copa Libertadores de 1978. Pero lo que fue 70 y hasta los 80, que nuevamente hay un auge en el fútbol colombiano, eh, digamos que incentivado por el apoyo digamos, narcotraficantes, del narcotráfico en esa época. Entonces nace pues como que nuevamente se forman equipos muy buenos y los cuales vuelve a surgir el fútbol colombiano con fuerza. Hacia 1900, bueno, hablemos de selección primero y luego hablamos de fútbol, de clubes. Después de 1962, la próxima participación de Colombia fue en un mundial, fue en 1990. En 1990 llega Colombia al mundial con un equipo muy bueno, jugadores muy buenos. Se cree que lo que fue la selección de 1990 y 94 fueron una de las mejores selecciones en la historia, con jugadores muy buenos como Valderrama,
y Reneguita, Álvarez. Y bueno, Colombia clasifica 1990, 1994, 1998, Francia 98, y luego vuelve a clasificar en 2014 y 2018. En total Colombia ha tenido 6 participaciones en mundiales, sí, 2018, 6 participaciones en mundiales, de los cuales la más significativa ha sido la del mundial del 2014, que cayó en semifinales con Brasil, que ha sido pues como la más recordada. Bueno, respecto a los clubes, digamos que las participaciones internacionales de los clubes más relevantes ha sido la de Atlético Nacional en 1989, que quedó campeón. En el 1900, en el 2016 quedó campeón por segunda vez. Y en el 2014 quedó campeón el 2004 quedó campeón el Once Caldas. Entonces en total tenemos tres Copa Libertadores, 2 de Nacional y una de el Once Caldas, con aquel magnífico equipo de profesor Montoya. Campeones, el Cali quedó en el 78, el América lo intentó 3 veces en el 85, 86, 87. Luego llega el Nacional en el 89, queda campeón. En el 96 queda campeón. No, queda subcampeón. En el 95, subcampeón el Nacional. Y en el 96, América. Luego en el 99, el Cali queda subcampeón nuevamente. Y del 99, el próximo fue Once Caldas en el 2004 y el Nacional 2004 campeón y el Nacional campeón en el 2016. Ha sido como las representaciones de los clubes colombianos a nivel internacional más significativas. Ese Nacional de 1989 que queda campeón es como la base de la selección Colombia, que nos representó en los mundiales de 1990 y 1994 Estados Unidos. Como lo comentaron, un equipo pues muy bueno, dirigido por el profesor Pacho Maturana. Actualmente tuvimos, digamos que en la última década nuestra selección fue dirigida por el profesor Peckerman, cual no, pues tuvimos un buen juego y todo, pero realmente considero que no ganamos nada. Jugamos muy bien y todo, pero no tenemos ni un trofeo en la vitrina. Actualmente el técnico de la selección Colombia pues lleva poco, el señor Queiroz, y pues se tiene mucha expectativa. Hasta el momento se ha jugado solo amistosos. Se esperaba que empezaran ya este año a jugar partidos oficiales, pero pues no, por el tema del coronavirus no se ha empezado, no se empezó, y sí creo que no se va a empezar este año la eliminatoria. Y igual la Copa América, que se va a postergar también. Hablando de Copa América, bueno, la participación de Colombia en las Copa América ha sido en 21 ocasiones. 21 ocasiones, la participación más significativa fue en el 2001, que quedó campeón invicto. Esa fue como, y ha sido la única vez que ha quedado campeón, sí, en el 2001. Y no, pues ese ha sido como pequeño resumen del fútbol colombiano, el cual se ha visto muy afectado en su momento, por la violencia, por épocas. Digamos que cuando empezó
Oficialmente el fútbol colombiano en 1948, que se armó el primer torneo, en ese momento se hizo, pero en ese momento, desde ese entonces, el país vivía en una época de violencia, siempre lo ha hecho en una época de violencia. A ese entonces, ese mismo año mataron al señor Galán y el país estaba dividido. Y yo considero que eso es lo que nos ha fallado siempre en este país, estar divididos. Desde ese entonces ya estábamos divididos, éramos rojos o azules y, estábamos en plena época de la violencia. Luego, en 1964 surge la FARC y, y desde entonces siempre hemos estado en violencia. Entonces digo que en parte todo eso impacta la sociedad y el fútbol. Entonces, a pesar de todo, mmm, nuestros jóvenes surgen como se ve actualmente, jugadores muy buenos que tenemos como James, Quintero, eh, Zapata. Digamos que hace años no se veía eso, tener jugadores que nos representaran en ligas internacionales y ligas de alto nivel. Ya el propio Falcao. eh, Son jugadores muy buenos que actualmente tenemos y considero que las generaciones que vienen atrás, desde una edad muy corta, así podría decirle, empiezan a surgir y a jugar en equipos grandes y, y equipos de ligas muy fuertes. Entonces, es que el fútbol colombiano se ha ganado un respeto en la región y, y considero que a futuro el fútbol colombiano puede obtener grandes hazañas, grandes victorias. Entonces, esperemos que así sea. Que tengan buena tarde.